buenas tardes, estimados televidentes. Este es el espacio de la Iglesia Evangélica Aposento Alto, situada en Varela 684, casi Don Bosco. Los invitamos a participar de nuestras reuniones a realizarse los días miércoles, hora 19, culto de oración. Los días domingo, hora 19, culto general. Les invitamos, les extendemos nuestra invitación para que puedan participar con nosotros de un grato momento en la presencia de nuestro Señor. Ahora vamos a compartir una palabra, quiero compartir con ustedes, el que tenga su Biblia, que la pueda ir abriendo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 hasta el versículo 20. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Acá, hermanos, estamos viendo un pasaje muy conocido de la Biblia, un pasaje que lo hemos escuchado ya en el liceo, muchas veces lo hemos estudiado, donde vemos un hijo que va y se acerca a su padre a pedirle su parte de la herencia. No era habitual y no de que se entregara la herencia estando el padre vivo aún. El padre podía aceptarlo o podía no aceptar esa sugerencia de su hijo. Pero este padre aceptó lo que su hijo le estaba pidiendo, aún sabiendo que no era lo correcto y conociendo que estaba actuando de una manera apresurada el joven, pidiendo algo que no le correspondía y que no era para utilizar de la manera que correspondía. En eso vemos el amor respetuoso de Dios, que Dios muchas veces, sabiendo que nosotros lo que queremos o lo que vamos a hacer no es para nuestro bien, pero Él aún permanece ahí, impasible, dejándonos como diciendo: hijo mío, esto no te conviene, pero si es tu voluntad, hacelo. Ahí vemos el libre albedrío, el amor misericordioso de Dios, que aún sabiendo, porque Él conoce desde la eternidad hasta la eternidad, y cuando nosotros pedimos algo que no conviene, el Señor sabe, pero en su gran amor y su misericordia y su respeto por nuestra voluntad, Él nos permite que nosotros sigamos adelante, aún sabiendo que no estamos haciendo lo correcto. Y este Padre está simbolizando a nuestro Padre Celestial, a ese Padre que aún sabiendo que nosotros no estamos actuando bien, Él nos da y nos deja que nosotros hagamos lo que queramos muchas veces, aún sabiendo que nos va a producir dolor. Porque este joven, como vimos en la palabra, él se fue, malgastó los bienes, y no solamente malgastó los bienes, él malgastó su vida, vivió su vida perdidamente, vivió de tal manera que, como muchas veces nos vemos tentados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, él vivió una vida loca. Él desperdició todo lo que el Padre le dio, y no solamente desperdició lo material que el Padre le dio, sino que Él desperdició su vida, Él malgastó su vida, Él perdió su dignidad a tal punto que llegó un momento en que este joven
ya no teniendo nada, fue y pidió a un conciudadano que le ayudara porque no tenía qué comer. ¿Y llegó a qué? A servir en algo que para el judío era algo totalmente... Era una cosa devastadora, era algo como quien dice, porque a servir en un chiquero de cerdos, porque es a lo que él estuvo sirviendo, dándole de comer a los cerdos, que el cerdo era un animal impuro, un animal con el cual los judíos no podían en ese momento tocarlo. Y este joven llegó hasta ese punto de llegar a esa degradación, pero vemos también que este joven en este momento, como dice más adelante acá en el versículo 17, dice: deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y en el 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? O sea que acá cuando nos dice y volviendo en sí, vemos que este no era en realidad la verdadera personalidad del pródigo, que cuando él actuó locamente, cuando él fue y le pidió a su padre la parte de los bienes para ir a desperdiciarlos, él no era él, estaba actuando fuera de sí. Por algo la palabra dice, y volviendo en sí, o sea que esa era la verdadera personalidad, esa era la verdadera de ese joven, ese hijo que en un momento de locura le pidió a su padre sus bienes. Y lo importante es de todo este pasaje, que cuando este joven volvió en sí, ¿cuál fue su primer pensamiento? Volver al Padre. Por eso, hermanos, si tú en este momento estás apartado de Dios, si tú estás viviendo una vida perdida, si tú estás viviendo una vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios, lo importante es que tú vuelvas en sí, que puedas pensar libremente, y la primera decisión que debes tomar es volver al Padre. Tal vez nosotros te decimos, te exhortamos, vuelve a la iglesia, vuelve a tu hermano, pero lo principal que debes hacer es que tu corazón vuelva al Padre. Una vez que tu corazón se eleva al Padre y que tú vuelves al Padre y tomas esa decisión de volverte a tu Padre celestial, ahí vas a volver a estar en comunión con tus hermanos y vas a volver a esa casa de la cual nunca debiste apartarte, que es la casa de Dios. Entonces, hermanos, yo te digo en esta hora que tú, si estás en esa situación, vuelve en sí. Ya has probado, saliste, hiciste lo que tu corazón te pedía, lo que tu carne, lo que te estaba pidiendo, que era vivir perdidamente. Pero en este momento yo te digo que tú, ya que volviste en sí, vuelvas tu corazón al Padre, ponte a cuenta con el Padre Celestial que te está esperando en este momento. ¿Y de qué manera te está esperando? Como dice en el versículo 20, cuando tomó la decisión de volver y decirle al Padre, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, tómame como a uno de tus siervos. Y levantando, dice el versículo 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. O sea que aquí vemos el gran amor de ese padre. Lo vimos primeramente cuando él respetó la voluntad del hijo, de que aún sabiendo que no estaba pidiendo lo correcto, él se lo dio, le permitió que se fuese, permitió que viviera perdidamente, pero después él estuvo siempre, no fue un padre que actuó así y se quedó de brazos cruzados diciendo, a ver, no, ¿qué pasa con mi hijo? No, él estuvo siempre con sus brazos abiertos, esperando. Perdón, hermano, que me emocione, pero es que el amor de Dios es tan maravilloso,
Por más que nos alejemos, por más que hagamos todo lo que a Él no le agrada, Él siempre está esperándonos y esperándonos con sus brazos abiertos. Nunca vas a escuchar un reproche de tu Padre Celestial. Jamás. Él siempre va a estar esperándote, esperando que tú vuelvas en sí, esperando que tú recuerdes todo lo que Él ha hecho por ti, esperando que tú reacciones, y en ese momento tu Padre Celestial va a estar con sus brazos abiertos diciéndote: hijo mío, aquí estoy. Hijo mío, gracias porque volviste a tu casa, de donde nunca debiste haberte ido. Por eso, hermano, si tú estás en una situación especial o tú que no conoces al Señor, yo te pido en esta hora que tu corazón, que reflexiones en tu corazón y que puedas volverlo a tu Padre Celestial, aquel que nos creó, aquel que nos amó de tal manera que fue a la cruz a morir por nosotros, el que nos creó y el que nos redimió, porque ese Padre que no solamente fue nuestro creador, sino que fue nuestro redentor, aquel Padre que siendo Dios no le importó, no se aferró a eso, sino que vino al mundo a morir por nosotros, vivió como un hombre 33 años y fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Aquel Dios que no escatimó el ser Dios, sino que vino a ser maldito en un madero. Ese es tu Padre Celestial. Ese Padre te está esperando. Ese Padre te está diciendo: ven, hijo mío, ven, que a mí no me importa en qué has despreciado tu vida. Yo te amo, hagas lo que hayas hecho, lo que hayas hecho. Mi amor permanece inmutable por ti. Por eso te exhorto, hermano, hermana, o tú que no conoces al Señor, que puedas en esta hora hacer una oración, hacer una meditación y decirle: Señor, yo en este momento te pido perdón si mi corazón ha estado lejos de ti. Y muchas veces, estando en la casa del Señor, muchas veces también nuestro corazón se aparta de Él. Somos asiduos a la casa de Dios, pero hay partes de nosotros en que no las hemos entregado. Por eso en esta hora vamos a hacer esta oración. Amado y eterno Dios, en esta hora yo me vuelvo a ti con todo mi corazón y te pido que entres en Él, Señor. Y te pido que perdones todos mis pecados, perdona mis rebeliones, Señor, y perdóname si aún siendo tu hija, aún siendo tu sierva, aún estando en tu casa, hay partes de mi corazón en que yo las estoy desperdiciando en otras cosas. Perdóname, Señor, te acepto en mi corazón y quiero ponerme a cuenta contigo. En el nombre de Jesús, vamos a escuchar una canción que nos habla de ese amor inconmensurable de nuestro Dios. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver.
Como dice la alabanza, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, puedo sentirte de mil maneras. Y eso fue lo que pensó ese hijo pródigo. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Y bueno, qué bueno que nosotros podamos también experimentar eso mismo, que podamos sentir y reconocer que sin Dios no somos nada, como hizo este pródigo del que estábamos hablando y vamos a continuar hablando, de que él pudo reflexionar, como decía la alabanza, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Y él volvió, decíamos, a la casa de su padre y se echó sobre su cuello. O sea que ahí vemos el gran amor que su padre le estaba demostrando. Y el hijo le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso que no solamente ese padre le estuvo esperando siempre, sino que cuando él llegó, como decíamos, no hizo ningún reproche, pero además de eso le dio vestiduras nuevas, le dio calzado nuevo, porque él estaba descalzo, que en esa época los esclavos estaban descalzos, pero él ya no era más un esclavo, no fue más un esclavo del pecado, no fue más un esclavo de sus pensamientos, ya había vuelto en sí, ya había vuelto a la casa del Padre, y el Padre le puso calzado, le puso ropa nueva y celebró, mató el becerro gordo, mató el mejor becerro que tenía para celebrar la vuelta de ese hijo que estaba perdido. Ahora, hermanos, yo no lo leí, pero siguiendo el relato está la actitud del otro hermano, que por favor no tengamos esa actitud, porque el otro hermano, cuando vio que estaban haciendo fiesta por el que había vuelto, se enojó. Se enojó y le reprochó a su padre: yo siempre he estado contigo y a mí no me has dado nada, y a este que se ha perdido tú le estás dando todo y has hecho fiesta. Hermano, regocijémonos cuando aquel que se había perdido volvió. No tengamos la actitud del hermano menor. No tengamos esa actitud, sino que podamos estar, cuando estemos a la casa de Dios y veamos a aquel hermano que por tiempo no estuvo concurriendo, que por tiempo estuvo perdido, que capaz se revolcó las drogas, que capaz estuvo viviendo de una manera perdida como estuvo este hijo pródigo, que nosotros podamos tener el mismo amor que tuvo el Padre, que ese amor del Padre pueda reflejarse en nosotros como hermanos, esperando la venida de cada uno de ellos, que podamos regocijarnos, que podamos decirle: hermano, te amamos, hermano, te esperábamos, hermano, te necesitábamos, gloria que estás nuevamente con nosotros. Y en este momento yo quiero exhortar a todos los que están perdidos a que vuelvan, y a los que estamos adentro a salir a buscar al que está perdido. Porque a veces este hijo pródigo volvió en sí y recordó el amor de su padre y volvió a la casa de su padre. Pero hay muchos pródigos que no pueden levantarse por sí mismos y tenemos que ir nosotros a buscarlos. Que podamos, hermanos, apoderarnos de ese amor y salgamos a buscar los pródigos. Vamos a salir, hermanos, en busca de todo aquel que no está consciente, que no puede pensar con su mente, que aún su mente está velada, que el enemigo ha velado su mente y no le permite recordar el gozo que tenía de ser un hijo de Dios, el gozo de pertenecer a la familia de Dios. Por eso, como los hermanos que quedamos allí junto al Padre, vamos a que podamos apoderarnos de ese amor y que vayamos a buscar a todos esos pródigos, aquellos que están tal vez en una cuneta,
y que no pueden aún decir, voy a volver a mi Padre. Vamos nosotros, vamos a acercarnos y a decirle, hermano, Jesús te ama, Jesús te está esperando, y nosotros también, que podamos tener ese amor que tuvo Dios y podamos ir a buscar a los que están perdidos. Que no tengamos una actitud egoísta como tuvo el hermano, sino que podamos realmente reflejar ese amor. Yo te exhorto, hermano, hermana, tú que estás en la casa de Dios, tú que conoces a un pródigo, ve a buscarlo, acércate a él. Vamos a estar orando por ellos, pero no, muchas veces no es suficiente la oración, hay que poner la oración, hay que ponerla en acción. Vamos a buscar a todos aquellos que están perdidos. Te exhorto, tú que estás disfrutando de todo lo que el Padre nos da, que estás disfrutando de la comunión con tus hermanos, que estás disfrutando del amor de Dios y de todas las cosas que Dios nos da. Porque Dios, dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros hemos buscado el reino de Dios, hemos buscado la justicia de Dios, y tenemos por lo tanto todas las añadiduras. Tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos una familia de la sangre, una familia en Cristo, y gozamos de todos los privilegios como hijos de Dios. Pero que eso no nos haga volvernos egoístas, sino que nos recuerde que hay otros hermanos que están pasando por una situación que están perdidos. Vamos a buscarlos, hermanos. Vamos a buscar al que está perdido. Vamos a tomar esa actitud, hermanos, de que podamos salir a buscar al que está perdido. Bueno, hermanos, es lo que tengo, el mensaje que el Señor me dio, y quería compartirlo con ustedes, y bueno, y decirles que el pastor Edgardo y yo estamos a sus órdenes para esos pródigos o aquellos que están dentro de la casa de Dios, que tengan una necesidad de estar, que se comuniquen con nosotros por los números que están en pantalla, y pueden ir también a nuestra casa o decirnos, y nosotros vamos a hablar con ustedes y podamos regocijarnos de ver que aquellos pródigos han vuelto a la casa de Dios. Dios les bendiga, los esperamos en Varela 684 a regocijarnos a la presencia del Señor.